esté con ustedes. Les proclamo el Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo los dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que se los retengan, les quedarán retenidos». Tomás, uno de los 12, a que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo sus manos, la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en su agujero del costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego les dijo: «Tomás, aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado. No sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas Escrituras sean perdonados nuestros pecados. Bueno, este Evangelio nos toca en la médula del cristianismo. Dichosos los que creen sin haber visto. La fe no es una consecuencia de milagros o de fantasías o de cuestiones religiosas espectaculares. Por ahí no va la fe. Por lo contrario. Cuanto más música y cuanto más folclore vean ustedes en una iglesia, demuestra que tienen culto, pero no fe. Aunque les parezca extraño, así es. La fe es un estado de ánimo, es un estado interior, es un estado de contemplación, es un estado de integridad ante verdades a las que tú no te puedes negar. Bien, nos pone como ejemplo a un señor que se llama Tomás el Incrédulo. Es una figura un poco corriente, pero que nos representa a todos nosotros que padecemos esta debilidad de fidelidad. Pero yo voy a hablar de Hechos 5:12, de Pedro, que es una figura que después de haber negado por falta de fe a Jesús o por miedo a Jesús, se crece tanto que dice este texto que me gusta tanto a mí, que cuando pasaba por algún lado, solamente la sombra que proyectaba curaba a los enfermos. ¿Qué poder le dio Dios, verdad? Por lo tanto, queridos hermanos, el cristianismo nos muestra con milagros. Milagros hacía Pedro, milagros hacía Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Samuel. Hacían milagros. Lo que importa es que la fe cristiana
se fundamenta en la resurrección. ¿Usted cree en la resurrección de Cristo? ¿Usted cree que es el comienzo de su resurrección? ¿Usted cree que es el prototipo de la resurrección que le queda? Como ven aquí en este texto hay 3 o 4 comienzos o introducciones. El más importante es que como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Él dijo, con el mismo poder. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y perdonad los pecados a la gente. Claro que luego viene la solemnidad de Pentecostés, pero aquí en el último capítulo de San Juan, porque termina el capítulo 20, aunque hay uno más, es la resurrección. Y el poder se lo da el resucitado, no se lo dio antes, ahora tenía pleno poder. La segunda introducción es este trozo del 5:12 que dice, para que llegando Pedro, al menos su sombra los cubriera y quedaban curados. O sea que Jesús deja un poder enorme a los hombres que le acompañaban, gente sumamente sencilla. Vean, Pedro no tenía ni bachillerato, ni primaria. Lo cierto es que hay otra parte muy importante. Estaban cerrados, pero totalmente encerrados por miedo a los judíos. El miedo es terrible, es un estado de ánimo que lo aniquila a uno, lo paraliza a uno. Y además nos cuenta lo del milagrito de Tomás el incrédulo, que a mí no me llena, no me interesa para nada. Lo cierto es que vamos a ver si ponemos esto en la situación de hoy. Aquí habla mucho de miedo y de sombras. Si ustedes analizan su estado de ánimo y el de nuestra población, es una población, Guatemala, llena de miedo y llena de sombras. Aquel refrán se cumple aquí, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima. Ustedes se cuentan la cantidad de gente que sale de la nada por hacer una campaña presidencial, y si ese presidente gana las elecciones, le dan puestos, y si puso 20, le devuelven 100. Entonces, vivir a la sombra del poder es el estilo de Guatemala que ahora estamos viviendo, lamentablemente, pero que se ha vivido siempre así. Y esto, si queremos ser un pueblo libre y progresista, tiene que cambiar. Cuando no superamos los miedos y no superamos la dependencia de las sombras, de acercarnos a los que tienen poder para sacar algo limpio, pues caemos fácilmente en la crítica. La reacción de un hombre con miedo y un hombre que está a la sombra de otros es la crítica. Caemos fácilmente en la desilusión. De tal forma que, aunque ustedes crean que no, genéricamente, muchos guatemaltecos están desilusionados de ser guatemaltecos. Les gustaría ser alemanes, franceses, gringos o del Extremo Oriente, donde ha progresado tanto las naciones. Japoneses, por ejemplo. Estamos desilusionados de ser católicos. La mitad de nuestro país ha dejado el catolicismo para adoptar una religión pentecostal. Una religión fundada por individuos que siguen el Evangelio, pero no siguen a Cristo, porque hacen de Cristo ellos.
y no funciona así. Y estamos desilusionados muchas veces incluso de nuestra familia. Es que mi familia, es que es un desastre, es que mis hijos, es que mi nuera, es que mi suegra, es que... Hay un fenómeno psicológico detrás de toda esta actitud. Estas cosas les pasan solamente a la gente que no da nada a la sociedad. Solo critica, no da nada. Y a la gente que no ha estirado su vida para llegar a los demás o a alguna meta importante que le favorezca a él y favorezca a su país. Entonces, la pregunta obligada. ¿Estoy yo entre estos que no dan nada y piden todo? ¿Estoy yo? ¿Está usted? Esta gente simplemente añora. Yo llevo en Guatemala 48 años y me da risa cuando dicen, uy, cuando usted vino estaba mejor Guatemala que ahora. Mentira. Mentira. No había ni pollo campero, ni McDonald's, ni montones de restaurantes, ni montones de moles, ni montones de casas, ni montones de... no había nada. Era un país pequeño a la deriva, con un grupo de gentes que tenían algunos carros, los pudientes y los demás. Pero ahora ha cambiado, para bien. Ahora el secreto es cómo manejamos el bien, porque el mal nos maneja a nosotros, pero el bien tenemos que manejar nosotros. ¿Cómo podemos manejar los problemas que tiene nuestro país? Problemas de cooptación del Estado, problemas de estafas millonarias, problemas de abandono de las carreteras, problemas de abandono de los hospitales, problemas de abandono de las escuelas. Es que como no pagamos impuestos, sí pagamos impuestos, pagamos el 30% de impuestos. Lo que pasa es que, usted ya sabe lo que pasa. Entonces esta gente se refugia en su mediocridad diciendo, cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo cuando era niño viví una vida muy feliz, pero miserable. Habiéndolo tenido todo, pasé a tener nada. Pero éramos felices. Como no nos podían comprar una camioneta en el bazar, pues la hacíamos nosotros. Como no podíamos tener un barco para navegar en la fuente del pueblo, hacíamos nosotros el barco con velas y con todo. O sea que éramos felices, pero cualquier tiempo pasado fue mejor. Mentira. Yo no cambio la vida de hoy por la vida que tuve de niño después de una guerra terrible en tiempos de Franco. Esta gente que viven a la sombra y viven de miedo, se dedican a cantar el pasado. Ay, cuando yo era niño, ay, mi mamá. Incluso es muy dado de gente sencilla que presumen de lo que nunca tuvieron y tienen. Pero usted siente con ellos a comer y se dará cuenta que son gente baja, no tienen educación, no saben comer, no tienen urbanidad, no tienen nada. Tienen carro, pero carro lo tiene cualquiera. Bien. Entonces estamos llenos de miedos. No me digan ustedes que en Guatemala... no hable, cuidado. Hoy el tema de la CICIG, el tema del cambio de... no se puede tocar. Cuidado, calle, porque no sabemos dónde estamos parados, quién es tan pro, quién es tan pro. Estamos llenos de miedos. Nadie defiende a nadie. La lealtad ha desaparecido. Ustedes ven una figura como la de Ríos Montt, yo no me meto con él. Pero unos
intelectuales lo defienden dentro del sistema que vivió él, que no es el de ahora. Y otros lo ponen, pues como dicen vulgarmente, a caer de un burro. O sea que, como ven ustedes, discrepamos por miedo a hacer un montón de cosas positivas. Bueno, el miedo aprisiona. Es la mayor cárcel, el miedo. No te deja salir de casa. Por miedo a los judíos, esta gente estaba metida en casa. El miedo aprisiona, distorsiona. Una persona con miedo no tiene personalidad. No se atreve a hablar, no expresa su inteligencia, ni sus deseos, ni su voluntad, ni sus ideas. El miedo es acobardante. El miedo nos acobarda de tal forma que no nos atrevemos ni a salir a la calle a veces. Y además es degradante, nos degrada, porque nos hace perder nuestra integridad. Entonces, no me digan ustedes que Guatemala no es un pueblo con miedo. Lo era y lo es. Nadie da la cara por nadie. Entonces se pierden un montón de valores. Pedro niega a Jesús por miedo. Tomás niega a Jesús por miedo. La sociedad nuestra está negando a Jesús por miedo. Tú y yo lo negamos por miedo. Analícense. El miedo degrada a la gente, es decir, le baja de su situación normal. Somos una sociedad con miedo. Tomás tenía miedo a creer. Nosotros tenemos miedo al futuro. Vivimos con congoja el presente y no abrimos un camino. El domingo pasado dije yo que la ventaja de los problemas es que traen consigo una debilidad. Todo problema trae consigo la debilidad de poder solucionarlo. Pero, como ustedes ven, esto va despacio. Llega Jesús, los saluda, se pone en medio de ellos y a la pura puerta les dice Shalom, que significa la paz sea con ustedes. Se acerca más, se mete entre ellos, les muestra las manos y el costado y vuelve a decirte Shalom, la paz mía sea con ustedes. Y aquella gente cambió completamente, se les quitó el miedo y se acuerparon a la sombra del poder que era Jesús. Y se hacen valientes. Nos dirá la fe en Jesús a nosotros, Shalom a nosotros. La paz esté con ustedes, pierdan el miedo, pierdan esta circunstancia que nos aferra a un montón de problemas que no podemos solucionar. Hoy tenemos miedo a ser guatemaltecos y tenemos tanto miedo que decimos, Guatemala es un desastre, todo está mal. En Guatemala está todo organizado, pero no hay gente capaz de llevarlo adelante. Déjense de cuentos. Esto mismo de la CICIG, no lo tomen a mal, pero no hubo ningún guatemalteco que pudiera hacer lo que está haciendo un extranjero. Aceptémoslo, nos duela o no nos duela, pero aceptémoslo. ¿Quién? ¿Dónde está el guatemalteco? ¿Dónde está? Cuando una universidad tiene categoría, trae a profesores de otras universidades para darle tono, para darle altura. Y lamentablemente los problemas que tenemos tienen que solucionarlos con ayuda de otros, si no nos saldremos a hablar. Hoy tenemos miedo a ser católicos. Les suena mal, ¿verdad? La gente tiene miedo a ser católicos. La Iglesia católica no sirve
hay un montón de maricones, también los hay en su casa. Hay una película que vi ayer anunciada en el cine de un director que es gay, que tiene un hijo, que no sé si es de él, con alguna señora o vientre alquilado, está casado con un muchacho y escribió una película, o hizo una película sobre un homosexual. El actor, al empezar a actuar, su hermano pequeño le dijo: fíjate que según lo que tú dices aquí, yo soy homosexual. Bien, queridos hermanos, eso de tolerancia cero, los homosexuales existieron siempre y existirán. El problema no es de ellos, el problema es nuestro. O los aceptamos porque puedes tenerlo en tu propia casa. Ahora, vienen consecuencias a las que hay que oponerse. Matrimonio entre ellos, adoptar hijos, cosas que van a traer problemas muy graves a la sociedad. La Iglesia tiene hoy más poder que en tiempos de Pedro, incomparablemente. Él hacía milagritos, también hoy hay montones de milagros. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, hay montones de milagros. Hoy, sin embargo, la Iglesia es muy superior a la Iglesia antigua, por supuesto. Si viniera Pedro a ser Papa, se sentiría orgulloso de esta Iglesia. ¿Por qué no te sientes tú orgulloso de ella? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que se puede cambiar teniendo un poco de cultura? Una catedral hecha por la fe de un pueblo, con una carpa, o se puede cambiar el canto gregoriano por unas canciones bonitas, pero estimulantes nada más, creen. La riqueza de la Iglesia es casi infinita y debíamos sentirnos orgullosos de ella. Hoy tiene más poder que antiguamente, más experiencia que antiguamente, más doctrina que antiguamente, más cansancio también, porque tiene 2000 años, y más desgaste, y en el desgaste están los problemas de las personas, que tienen problemas, pero que tienen solución. Qué bello la figura de Pedro en medio de una comunidad. Era un pelao, hablemos claro, de las orillas del lago de Tiberíades, un pescador sin ninguna preparación. Y de pronto entra en el templo y la gente lo admira, y la sombra que él proyectaba curaba a los enfermos. O sea, Dios le dio un poder extraordinario, y es el poder que tiene su Iglesia, y se curaba. Dice el viejo refrán: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima. La gente anda cotizando, en segundo lugar, sombras. ¿Cuánta gente vive a la sombra de Jimmy Morales? Hay gente que tienen 4 cargos en el Estado, 4 sueldos. Hay gente que no eran nadie y ahora andan en carrazos, compraron casas. ¿Qué categoría tenían esos señores que gobernaron el país? ¿Qué categoría? Perdieron la cabeza completamente. Una persona con categoría, con dinero, con una casa buena le basta. Estos tenían casas por todos los lados. Hasta en el vertedero de basura creo que tenían casa. ¿Qué les pasa? La gente se deja llevar por la sombra. La sombra de Jimmy Morales supone para muchos poder, dinero, viajes y fama. Y ahí se queda. La sombra de los poderosos, puestos, dinero y renombre. Y por esta loca carrera hay otra sombra que se llama la cárcel.
Mucha gente está a la sombra hoy porque le han descubierto que su sombra era una ficción. Se habían dejado llevar de ella. Si yo les dijera a ustedes, no hay más sombra que la de Cristo, dirían que exagerado el cura este. No hay más poder en el mundo, poder que el de la Iglesia. Es la que marca el destino de los pueblos. Es la que da sentido a la vida, a la moral, a los valores, a los principios, a la familia, a la persona humana, a los derechos humanos y también a la economía. La sombra de Pedro era la sombra de Cristo. La sombra de Francisco es la sombra de Cristo. Y la sombra de un cristiano que no cree en estas cosas no tiene sombra de Cristo. Aunque se diga cristiano, no tiene sombra de Cristo. Si la sombra de los cristianos, de nosotros, llegase a la justicia, no habría injusticia. Si la sombra que proyectamos se proyectara sobre los traumas sociales, no habría niños sin escuelas. Si la sombra que proyectamos a los radicalismos tontos, no había ni derechas ni izquierdas, todos seríamos personas normales. La sombra de los cristianos tiene que llegar a la justicia, a los traumas sociales, a la corrupción y a los radicalismos. Si proyectamos esta sombra fuera del templo, de los grupitos dorados que hay en las iglesias, este mundo cambiaría. Parece tonto lo que estoy diciendo, este mundo cambiaría. Tenemos miedo a la sociedad, al sistema, y tenemos miedo hoy a las sectas. Nos da vergüenza decir, soy católico, pero el misterio de la Iglesia es el misterio de Jesús. Hoy te invita a que metas tus manos en las llagas de tu Iglesia. Tiene llagas, mételas, convéncete de que tiene que tener llagas por ti y por mí. Bien, queridos hermanos, voy a dar por terminado porque estoy un poquito mareado. Entonces tenemos que decir, confiesa la cruz ante el mundo materialista, serás capaz. Tú eres parte de las grandezas y de las bajezas de esta Iglesia. Tú eres parte de sus grandezas, pero perteneces a una Iglesia de los apóstoles y a la de Judas y a la de Magdalena. Yo pertenezco a la Iglesia de los Borgias, de la Inquisición, de los cismas, de las herejías, de la de Pío XII, Juan XXIII y Francisco. Entonces me siento orgulloso de pertenecer a una familia que tiene tanta grandeza y tanta bajeza. Amén.